Bueno, buenas tardes. Vamos a hacer una presentación original en donde la primera presentadora va a ser la autora del libro, que soy yo, en este proceso de autogestión, de cargo la cámara, la traigo, escribo el libro, etcétera y demás. De más está decirles lo agradecida que estoy a la Biblioteca Nacional por esta oportunidad de presentar el libro acá, y acompañada por nada menos que por Horacio González, por Atilio, por Daniel Campione. Para mí es como un lujo. Estoy muy emocionada y además seguramente, tratándose de los personajes que se tratan, tienen muchas más ganas de escucharlos a ellos hablar, así que arrancamos entonces ya. Le voy a dar la palabra a Atilio, que además de agradecerle muchísimo estar acá, sabiendo lo que es su agenda y demás, tuve el privilegio de que fuera el director de esta, que es mi tesis doctoral publicada como libro, y que me permitió trabajar con él, crecer muchísimo como investigadora, políticamente y humanamente, porque Atilio es un grande en todo sentido, así que tuyo. Bueno, luego de esa módica presentación, creo que todo lo que diga está de más gracia. Realmente, Alexia, realmente son exageraciones que hay que dejar de lado. Bueno, realmente es un placer muy grande estar acá en la Biblioteca Nacional. Gracias a Horacio por ser un gran anfitrión. Esperemos que la Biblioteca Nacional pueda en el futuro seguir siendo un ámbito en el cual se presente un pensador marxista como Agosti, ¿verdad? Lo cual no es un logro menor, teniendo en cuenta la historia de nuestro país y algunas perspectivas que por ahí aparecen y ensombrecedoras. Yo quería hacer una breve referencia. Tengo además un tema familiar que me demanda salir poco menos que disparado. Desgraciadamente un problema de salud de mi hija mayor, pero que está más o menos controlado ahora, pero no puedo ausentarme mucho. Pero realmente, primero decir que es un libro que hacía mucha falta, ¿verdad? Hacía mucha falta estudiar a fondo un gran intelectual vinculado orgánicamente a lo largo de toda su vida a un partido comunista. No hay muchos trabajos de esto, yo no sé si incluso hay pocos, muy pocos trabajos, y que yo conozca con este nivel de detalle con que Alexia ha estudiado el pensamiento y la obra, no solamente el pensamiento, sino que es un libro que habla de la historia política y la acción política de Agosti. Prácticamente yo no conozco un trabajo así en relación a ninguno de los grandes intelectuales comunistas que ha habido en América Latina, de verdad. Sobre todo un intelectual tan vinculado estrechamente a la estructura de un partido comunista como fue el caso de Agosti. Y por eso es que me interesó desde siempre acompañar a Alexia en este proceso de investigación que ella lo llevó a cabo con su habitual rigurosidad y sistematicidad, que permite entonces tener una obra como esta, que realmente es un trabajo notable. Pero ni siquiera recuerdo haber visto yo ensayos mucho más, tal vez, superficiales o así, sin el rigor de un trabajo de tesis doctoral, para otras grandes figuras del pensamiento comunista latinoamericano, ¿verdad? Se conoce su obra, pero ha sido poco estudiada. Por ejemplo, estoy pensando en Rodney Arismendi, ¿verdad?, en Uruguay, o mismo en Volodya Teitelbaum en Chile, de manera tal de que yo me atrevería a decir de que es una obra como pocas, una obra pionera en su género, y que permite ir mucho más allá de lo que sería una mera historia intelectual, que ya de por sí sería un mérito importante. Pero me parece que en esta obra no solamente se ve toda esta evolución intelectual, las contradicciones de un intelectual comunista, que muchas veces hay esta idea simplona o simplificada, pensando de que son intelectuales sin fisuras, sin contradicciones, cuando un hombre como Agosti se lo veía surcado por todas las contradicciones que tenía, digamos, que vibraban en la sociedad argentina, ¿verdad?
sino que además permite, a partir de esa ventana, mirar lo que fue la historia política del Partido Comunista en Argentina. Y los conflictos, las contradicciones, los problemas, ¿verdad? La muy difícil relación entre los intelectuales y la dirección, que muchas veces, en muchos análisis, uno encuentra gente que dice, bueno, es un problema, ¿verdad?, del Partido Comunista Argentino, o algunos dicen un problema de los partidos comunistas. En realidad, cuando uno hace un somero, paneo de toda la relación entre intelectuales y políticas en cualquier partido de izquierda, se encuentra con que se plantean algunos de los problemas, de las incongruencias, de las tensiones que caracterizaron la relación entre Agosti con la dirigencia de su partido. O sea, sería un error gravísimo pensar que esto es simplemente, la sola siempre viene bien, porque no hay ningún problema con esto. Sería un error pensar de que esto simplemente revela un problema, o un déficit, o una anomalía propia del PC argentino. Creo que otras fuerzas políticas argentinas de la izquierda adolecieron de los mismos problemas, ¿verdad? No fue un caso, ¿verdad?, una especie de aberración que se produjo al interior de una organización política determinada. Incluso saliéndonos del campo más estricto de la izquierda política, la relación entre intelectuales y poder político y partidos políticos siempre fue un problema, siempre fue complicada. Jauretche tuvo una relación complicada con el peronismo y nadie podía dudar, digamos, de la identidad peronista de Jauretche. Pero es que los intelectuales, cuando son buenos, cuando plantean preguntas, y siempre son molestos a la dirigencia política, siempre son molestos. Hacen preguntas, son curiosos, son metiches, como se dice en México, perdónenme el mexicanismo, pero soy medio mexicano, son metiches y bueno, y entonces molestan. Entonces, lo de Agosti evidentemente molestó mucho, pero también molestó, que yo, Volodya, por ejemplo, también molestó Neruda. Yo he vivido en Chile unos cuantos años, ¿verdad? La relación de Neruda con Luis Corbalán, cuando era secretario Luis Corbalán del PC chileno, no era una relación realmente amistosa, era una relación muy complicada, muy tensa, al punto tal de que Neruda, en el año 69, quería ser el candidato de la Unidad Popular y estaba presionando al partido para ser él el candidato en lugar de Salvador Allende. Y en la relación de Neruda con Corbalán y con la plana mayor del Partido Comunista Chileno fue una relación muy complicada, extremadamente complicada y conflictiva, y costó mucho convencerlo a Neruda de que tenía que aceptar que el candidato fuese Allende. Entonces me parece que el libro de alguna manera sirve para explicar, ¿no es cierto?, entender esta dinámica conflictiva entre la dirección política del partido y un gran intelectual como Agosti, o un gran intelectual como Neruda, como Volodya, como Rodney y Arismendi, para tomar los casos que están más a mano y que conocemos un poco más. Eso por una parte. Por otra parte, me parece que el libro arroja una serie de datos muy significativos que permiten entender un poco mejor el difícil itinerario del viaje de Gramsci hacia América Latina. Y creo que, a mi manera de ver, aporta unos antecedentes que terminan por, la palabra tal vez es muy fuerte, no sé si clausurar un debate, pero creo que aportar pruebas irrefutables acerca del papel crucial que desempeñó Agosti en hacer posible que los hispanoparlantes y los latinoamericanos tuviéramos acceso al pensamiento de Antonio Gramsci, un hombre que también tuvo grandes problemas con la dirección de su partido, no nos olvidemos, ¿verdad? Bueno, y me parece que ese no es un mérito menor, porque hay una especie de canon, ¿no es cierto?, establecido en la cultura de izquierda, en donde Gramsci aparece en América Latina de la mano de un discípulo de Agosti, que fue Pancho Ricón, que por supuesto cumplió un papel muy importante, pero muchas veces se sobreestima, se sobredimensiona el papel importante que cumplió Ricón y queda en la sombra, ¿no es cierto?, el carácter fundamental, pionero, iniciático que tuvo la obra de Agosti para hacer posible el conocimiento del pensamiento de Gramsci aquí en América Latina, en el mundo de habla hispana. Y me parece que ese es otro de los méritos
muy importantes que tiene ese libro, porque es una polémica que todavía hoy uno ve que hay muchos trabajos en donde se subestima, definitivamente se subestima lo que ha sido la aportación de Agosti. Y ahí uno encuentra un cierto sesgo, a veces macartista, en algunos autores, o en otros, siendo gente de izquierda, pero con una cuestión vergonzante, como que si se reconociera el papel de Agosti, esto significaría reconocer de pe a pa toda la línea política del Partido Comunista Argentino, y no es así. Yo creo que conviene tener entonces un análisis pormenorizado, detallado, en donde ese tema de cómo llegó Gramsci a nosotros, y después también, a partir de ahí, ver cómo Gramsci fue deformado entre nosotros. No olvidemos que Gramsci termina convertido en la obra del Club de Cultura Socialista como una especie de ideólogo del alfonsinismo. Eso tenemos que decirle. Creo que los materiales que aporta Alexia en la investigación permiten realmente dejar de lado completamente esa interpretación muy tergiversada de lo que fue el legado de Gramsci, que en ningún momento abandonó, digamos, sus posturas anticapitalistas, su creencia en la democracia socialista, revolucionaria, etc. Entonces, creo que el libro ahí aporta un elemento muy importante. Y tercero y último, muy rápido, me parece que el libro también, como les decía, sirve como una ventana para mirar qué pasaba al interior del PC. Y lo que pasaba al interior del PC era que había un intenso debate, ¿verdad?, que no siempre adquiría dimensión pública, pero un intenso debate. Y que la idea de un partido monolítico, cerrado, hermético, en donde había una línea, todo el mundo obedecía, ¿verdad?, realmente no tiene mucho que ver con la realidad. Simplemente leyendo las páginas y toda la documentación muy cuidadosa y exhaustiva que nos propone Alexia, vamos a ver, que yo les confieso que para mí, en cierto sentido, fue una sorpresa, porque yo también había quedado presa del canon establecido que dice que en el PC no había ningún debate, al ver, digamos, la cantidad de debates en torno a algunos temas absolutamente cruciales, entre ellos el papel de los intelectuales, nuestro papel. Por eso creo que el libro además tiene un valor para hoy. ¿Cuál es, o cuál debió haber sido el papel de los intelectuales en un proceso como este, en Argentina? ¿Verdad? Y creo que sería bueno, en algún momento, que hagamos un balance de cuál fue nuestro papel, ¿verdad? Y yo creo que es una discusión importante a futuro, cualquiera que sea el resultado que finalmente salga a partir del domingo que viene. Creo que nos debemos una discusión a fondo sobre nuestro papel. Y yo creo que nosotros como intelectuales esa discusión no la hemos dado, o se ha dado solamente parcialmente, ¿no es cierto? Y creo que había que darla más en profundidad. En relación a todo este tema de los conflictos y las líneas internas y los problemas, ¿no es cierto?, que sacudieron a todos los partidos comunistas, no solamente, y yo diría a toda la izquierda. Hoy en día es muy fácil decir, bueno, el Partido Comunista no entendió el fenómeno absolutamente original que fue la Revolución Cubana, ni supo entender lo que era la guerra de guerrilla, ni Sierra Maestra y todo lo demás. Pero la pregunta siguiente, bueno, ¿quiénes fueron los que entendieron eso? ¿Quiénes fueron? Hagamos memoria. Recorramos todo el arco de la izquierda. Va a ser muy difícil encontrar algún intelectual prominente de la izquierda comunista o no comunista que en el año 59-60 demostraba entender qué era lo que estaba pasando en Cuba y qué era lo que estaba pasando en Sierra Maestra y quién era Fidel y quién era Che, digamos. Parece que es interesante entonces recorrer otra vez ese camino. Ahí ella aporta datos muy interesantes sobre esa discusión, ¿no es cierto?, al interior del Partido Comunista Argentino, pero que fue también una discusión en el seno de otras organizaciones de izquierda en toda América Latina y por supuesto en los partidos comunistas del resto del continente también. Vuelvo al caso de Chile, ¿no es cierto?, que fue muy cuestionada la Revolución Cubana en sus inicios, como lo fue cuestionada, digamos, por el Partido Comunista Argentino, como lo fue cuestionada por el Partido Comunista de Brasil. Digamos, ¿cuál no? Entonces esto tiene que ver con un clima de época, con una orientación establecida en la época que desbordaba la fila del Partido Comunista. Intelectuales que no tenían nada que ver con ninguno de los partidos comunistas demostraban también la misma incomprensión, y eso tiene que ver, a mi manera
y entender el asunto, con algunas de las deficiencias de lo que fue la recepción del pensamiento marxista en América Latina, fuertemente economicista, por algo nos costó tanto llegar a Gramsci, ¿verdad? Fuertemente economicista, y a partir de ese economicismo, bueno, no se podía entender que unos campesinos atrasados en la Sierra Maestra llevasen adelante una revolución, y mucho menos que esa revolución tuviera una perspectiva socialista. Ese debate se da acá. Y Agostí, uno de los que más entiende el fenómeno, como uno de los que más entendió el fenómeno del peronismo. Hoy en día es muy fácil decir, bueno, el PC no entendió el peronismo. ¿Qué sector de la izquierda no entendió? ¿Qué sector de la izquierda no entendió? Muy poco, muy marginales, ¿no es cierto? Entonces me parece que este tipo de trabajo, ojalá, yo sé que Alexia tiene un proyecto muy interesante, ¿verdad? De comparación con otros grandes intelectuales comunistas. Ojalá que este trabajo se pueda hacer, ¿no es cierto?, que se pueda plantear una discusión, inclusive saliéndonos del marco de los 2 o 3 países latinoamericanos que ella va a incorporar en el análisis, ¿no es cierto?, que son Chile, Uruguay, México, tengo entendido también. Hay experiencias muy interesantes en Bolivia, por ejemplo, en Perú, que habría que ver si se pueden en Colombia, ¿no es cierto?, en Colombia. Muy, muy importante. Y creo que realmente el libro hace en ese sentido un aporte fundamental. Es un primer paso. La verdad que para mí, como dije al principio, fue un placer enorme poder acompañarla en este recorrido. Aprendí muchísimo, creo que ustedes si lo leen van a aprender mucho, no solamente de la historia de un gran intelectual, ¿verdad?, como fue Agostí, al cual todavía no se le ha hecho justicia. Creo que es importante, le debemos todavía un acto de justicia a un hombre que pensó críticamente, que no se doblegó ante las imposiciones que a veces eran inevitables en la línea política, en un país muy difícil como la Argentina. Reconozcamos, ustedes, ¿a qué viene esto? Viene a que más de una vez me preguntan, bueno, sobre la gobernabilidad, ahora está todo el mundo preguntándome cuestiones de gobernabilidad, y yo la respondo con un chascarrillo, digo, no es que gobernar en la Argentina sea muy difícil, es inútil. Es inútil, ¿verdad?, porque los argentinos son incorregibles, como diría Borges. Bueno, me parece que en ese sentido la obra esta realmente hace un aporte notable para entender por qué es tan difícil, ¿no es cierto?, la convivencia entre intelectuales y dirección política, entre intelectuales críticos y gobierno. La experiencia de Horacio es carta abierta, es muy ilustrativa al respecto, ¿verdad? Y creo que es muy valiosa, es un aporte, fue una novedad importantísima. Vamos a ver cómo la seguimos. Ahora hay que seguirla, cualquiera que sea el resultado. Pero esto habla de las tensiones que hay, ¿no es cierto?, y que en este caso han sido analizadas así con un nivel de precisión y de rigurosidad notable. Así que yo simplemente quería celebrar esto, me encantó el libro, me encantó ser parte de él, y estoy entusiasmadísimo con el proyecto que Alexia va a seguir haciendo, y por supuesto invitar a todos aquellos que tengan algo que decir al respecto, cuando yo me voy, que le agarren a Alexia, le digan, le cuenten, le pasen todos los datos y todas las sugerencias, porque realmente la construcción de este saber es una construcción colectiva. Ella lo hizo maravillosamente bien, hablando con mucha gente, entrevistando a mucha gente. Bueno, por ahí acá hay alguien que pueda hacer algún aporte más. Bueno, yo, discúlpenme la descortesía, no suelo hacer esto, pero todavía no tengo más remedio. Felicitar a Alexia, agradecer a Horacio de nuevo por tu hospitalidad. Horacio, te vamos a echar de menos, hay que hacer un moneda, aunque por ahí se nos queda, Yo digo, la moneda está en el aire, así que nada de pesimismo, ¿vale? Por ahí se nos queda, así que bueno, gracias de verdad, Horacio. Bueno, tal como decía Tilio, el libro tiene muchas dimensiones como para poder elegir la entrada por alguna de ellas. Aquella que pertenece al tema de la relación de intelectuales con la vida partidaria, Tilio ya hizo muchas referencias a ella y es sin duda un tema que constituye inevitablemente la
la lógica interna de cualquier institución de cualquier índole, y mucho más un partido político, y mucho más los partidos políticos que al mismo tiempo tienen vida bibliográfica, digamos. En el caso de los partidos comunistas, notoriamente descendientes de muchas maneras también de los grandes trabajos clásicos del siglo XIX, de Marx y de Engels, y no solo de ellos. En el caso de Agosti hay una reivindicación de este trabajo. Es un trabajo que cuenta con una gran investigación, en especial del archivo de Héctor Agosti, que es una discusión de gran significación, me parece. Es una significación que no supone rebajar el papel de nadie, pero pone algunas púas en la habitual interpretación de las posibilidades de la lectura de Gramsci en la Argentina, o de lo que de una forma un poquito más rápida Portantiero llamó los usos de Gramsci. Alexia inclina la balanza de lo que habitualmente en este estilo de estudio sobre la recepción de las ideas de un autor en un país o en otro mundo cultural se llama la recepción. Bueno, parece algo que está claro, por lo menos para mí siempre fue claro, que la introducción de Gramsci en la Argentina se debe de una manera primigenia al trabajo de Héctor Agosti, y en este libro se precisa con mucha especificidad el momento en que eso ocurre. Agosti recibe las primeras publicaciones de Gramsci en italiano, las recibe personalmente de amigos italianos, no recuerdo el nombre, pero Alexia los enumera con mucha precisión, y a partir de ahí se genera la ávida lectura de Agosti y la invitación a ser traducido al castellano por la editorial Lautaro, la editorial del Partido Comunista. Y a partir de ahí se producen las polémicas que caracterizaron la relación de Agosti con el grupo cordobés que colabora en la traducción, en especial con Aricó, donde el intercambio de correspondencia, por lo menos las que están en el archivo de Agosti que escribe Aricó, deja muy claro la pertinencia que tiene la afirmación de la relación Agosti-Gramsci. Como dato curioso, pero no tan curioso, ya lo había registrado Néstor Cohen, el diario L'Ordine Nuovo, que dirige Gramsci hace los años 20 en Italia, donde ya hay esbozo de lo que son las anotaciones posteriores de Gramsci en la cárcel. Ya José Ingenieros lo había citado, o lo había tenido en cuenta en sus trabajos, en sus últimos trabajos. De modo que aquí hay un interesante dilema que recorre todo el libro, que es una genealogía de la izquierda en Argentina, donde en primer lugar habría que poner a José Ingenieros. Quizás remontándonos un poco antes, pero siendo más arbitrario, habría que poner a Echeverría. Después hay que poner a Aníbal Ponce, que es el albacea de Ingenieros. Y después hay que poner a Héctor Agosti, que es el discípulo de Aníbal Ponce. Y después hay que poner inevitablemente a los discípulos de Agosti, que son Aricó y Portantiero, que concluyen su ciclo en torno al Club Socialista, que es un ámbito político que apoya al alfonsinismo. Yo tomaría muy en serio todo ese desplazamiento, que tiene saltos y sobresaltos de distinta índole, desde Echeverría a Alfonsín. No porque dicho así nos deje tranquilos, porque en el medio hay muchas cosas de índole muy diversas, sino porque si queremos tratar a fondo las herencias intelectuales en Argentina, este arco
tan complejo y heterogéneo, porque si es heterogéneo lo sabemos. Ahora, ¿qué podemos extraer de ahí? Esa es una gran discusión, y mucho más cuando está entre medio la cuestión del Partido Comunista en Argentina, que tanto tiene que ver con este debate. En primer lugar, a mí me gustaría examinar si hay algún punto de relación entre el trabajo de José Ingeniero, que es vastísimo y que obedece a muchas particularidades en cuanto a sus etapas, su configuración geológica, digamos. El ingeniero más positivista, el más latinoamericanista, el ingeniero escritor, el médico, el gran estudioso de la locura, y el que define su pertenencia en los últimos años a un apoyo singular de la revolución bolchevique, pero con fuertes insinuaciones latinoamericanistas y con una intencionalidad de adaptación de lo que veía como una revolución de carácter universal a las condiciones concretas del país concreto, aunque no me acuerdo si lo decía exactamente en estas palabras. Ahí en Ingenieros ya tenemos un fuerte síntoma de lectura de un fenómeno de características universales a una realidad singular que tiene exigencias propias y singularidades que le son inherentes. Bueno, ese es el mismo dilema de Echeverría, del cual Ingeniero se siente un sucesor. Si Ingeniero se siente heredero de alguien, y de eso se encarga muy bien de señalarlo Aníbal Ponce cuando edita sus obras, las obras de Ingenieros, es de Echeverría. Y si buscamos mucho más en el siglo XIX, no hay tanto como para que alguien como Ingenieros, que era un italiano argentinizado, pero en realidad era un italiano que se cambia el apellido. Es muy difícil encontrar algo que no sea Echeverría. No podía ser Alberdi, que era un romántico, no venía al gusto de Ingenieros, que era un romántico, y después fue alguien demasiado universalista para lo que Ingenieros entendía como lo que era la cuestión nacional, que apenas se goza muy ligeramente. Y Echeverría lleva en sí mismo esta contradicción, porque Echeverría está en la línea italiana. Hay algo que lo quiero decir de entrada, porque Echeverría se le dijo despectivamente el Lord Byron de la Argentina, su educación es francesa, sin la menor duda, y francesa por la vía de Saint-Simon y por la vía de Pierre Leroux, que son autores cristianos. Y al mismo tiempo es alguien que toma su romanticismo de Mazzini, y ahí sí interviene Gramsci. Por eso hay un tema que me parece interesante detenerse. Echeverría toma mucho de la joven Italia, al punto tal que copia mucho sus manifiestos, la idea de que lo universal y lo nacional deben entrelazarse inevitablemente. Y Agosti, cuando escribe el Echeverría, en circunstancias que este libro analiza con mucha precisión, por eso me detengo en Echeverría, porque me parece que es el corazón de este libro, la campaña echeverriana del 51, el centenario de la muerte de Echeverría, donde hay muchísimos libros sobre Echeverría. Alexia los enumera todos, son muchísimos, entre ellos el de Agosti, que es quizás lo más importante que escribió Agosti. Y yo agregaría la del Perindongui, que Alexia lo menciona apenas en la nota de pie de página. Yo lo subiría un poquitito más arriba, porque también me parece un libro de los más importantes del Perindongui. Es el primer libro de Perindongui, donde están casi todos sus desarrollos posteriores. Ahí Agosti dice algo que Ingeniero ya decía: cómo encarar el fenómeno de Echeverría, que copió tanto, que es tan plagiario Echeverría, para decirlo con cierta provocación. No se puede negar la originalidad de Echeverría, pero el dogma socialista tiene mucho de incorporaciones, a veces hechas descuidadamente. De Saint-Simon bastante, de la joven Italia, de Mazzini muchas, tan citadas, y de Pierre Leroux casi todas.
salvo lo que escribió Alberti del dogma socialista, que es la palabra simbólica número 15, Agosti no se priva de ver. Agosti y todos los que estuvieron en Echeverría enseguida asombra ese balbuceo, el primer balbuceo intelectual argentino, con tantas incorporaciones casi sin el cuidado de glosarlas, casi sin glosa. Bueno, ahí hay un núcleo de la crítica de Aricó en La cola del diablo, que es el capítulo 3 de este libro, que a mi juicio muy bien analizado, y que para mí nunca entrañó ningún problema. Siempre me pareció que las cuentas de la relación con Gramsci están bien establecidas y se coloca en primer lugar el modo en que lo trató Agosti y después la polémica que entabla Aricó con explicaciones que son fáciles de obtener en relación a las posiciones que el grupo comienza a sostener sobre la Revolución Cubana y la lectura de Debré y la figura de Che Guevara y la figura de Sartre y el modo en que el Partido Comunista no estaba en condiciones en ese momento ni de aceptar las condiciones insurreccionales bajo las cuales se hacía la Revolución Cubana, ni la literatura de Sartre, ni los escritos de Debré, que pertenecen mucho menos al mundo de Sartre que al mundo de Althusser, que sin embargo nunca rompió con el Partido Comunista francés. Ahí tenemos un tema interesante realmente. Pero Debré, que era un discípulo de Althusser, sí rompe con el Partido Comunista francés, y los lectores de Althusser en Argentina sí rompen con el Partido Comunista argentino. Aricó le critica a Agosti, a la Echeverría de Agosti, que para mí coincide con Alexia, que es el libro más aplomado y más argumentado y más importante de Agosti para leer hoy, aunque también el mito liberal y Nación y Cultura tienen la misma importancia y también defensa del realismo, me parece, tal como los trata Alexia, son dignos de ser revistos en la bibliografía que hay que releer en los tiempos que corren.